Siempre había soñado con una casa tranquila y acogedora, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Martín sugirió mudarnos a las afueras, acepté de inmediato. Encontramos la casa perfecta con vista al parque, y parecía que la vida finalmente había alcanzado esa armonía con la que había soñado durante tanto tiempo. Espaciosa, luminosa, con grandes ventanas, nuestra nueva casa parecía susurrar que ahora todo estaría bien. Tendríamos tiempo el uno para el otro, y tal vez finalmente encontraríamos esa conexión perdida que se había escapado en los últimos tiempos. Los primeros días en nuestro nuevo hogar estaban llenos de alegría, pero también de una extraña sensación de vacío. Martín estaba inmerso en su trabajo, como de costumbre, y la mudanza no cambió mucho su horario. Se iba temprano en la mañana y regresaba tarde por la noche, mientras yo me quedaba sola entre cajas y el olor a pintura fresca. Pero en esos días, incluso encontraba algo reconfortante en esa soledad, tiempo para acostumbrarme al nuevo lugar, para poner todo en orden. Uno de nuestros primeros vecinos fue Víctor, el hombre que vivía enfrente. Alto, con el cabello un poco canoso y una sonrisa ligera y constante en los labios. Había algo en él, una especie de libertad y ligereza que me llamó la atención desde el primer momento. Nos conocimos por casualidad cuando intentaba llevar algunas cajas a la casa. Se acercó y me ofreció su ayuda. ¿Eres nueva en el vecindario?, preguntó Víctor con interés, con un ligero acento que delataba sus raíces sureñas. Sí, nos mudamos ayer, le respondí con una sonrisa, sintiéndome un poco incómoda ante su amabilidad. Así comenzó nuestra amistad. Víctor resultó ser arquitecto y trabajaba a menudo desde casa. Siempre era amable, dispuesto a ayudar. Un día, Martín se retrasó en el trabajo y descubrí que el grifo de la cocina estaba roto. Después de varios intentos fallidos de arreglarlo yo misma, sin pensarlo, llamé a Víctor. En unos minutos, estaba en mi puerta con un juego de herramientas y su eterna sonrisa relajada. Esto es algo menor. Lo arreglaré rápidamente, dijo mientras revisaba el grifo. Lo miraba y me sorprendía lo naturalmente que se desenvolvía en cualquier situación. A diferencia de Martín, quien siempre estaba absorbido en su trabajo y estresado, Víctor parecía despreocupado, como si la vida no le presentara problemas. Gracias, le dije cuando el grifo finalmente estuvo arreglado. Martín siempre está ocupado y ni siquiera sé cuándo habríamos podido solucionarlo sin tu ayuda. Bueno, ahora puedes contar conmigo cuando necesites algo, sonrió Víctor, mirándome un poco más de lo necesario. A partir de ese día, comenzamos a hablar más a menudo. Al principio, nuestras conversaciones eran breves sobre la vida, el clima o la casa. Pero con el tiempo, me di cuenta de que disfrutaba de su compañía cada vez más. Nuestras charlas se hacían más largas y su presencia se volvía más familiar y agradable. Con Víctor me sentía ligera, como si todo a mi alrededor se volviera un poco más brillante y sencillo. Por supuesto, lo atribuí a una simple amistad. Martín trabajaba mucho y simplemente me faltaba alguien con quien hablar. Víctor era ese vecino con el que podía conversar sobre cualquier cosa. Pero algo en sus ojos atentos y en sus gestos suaves comenzaba a inquietarme cada vez más. Después de los primeros días de conocer a Víctor, poco a poco me fui acostumbrando a nuestro nuevo ritmo de vida. Martín, como siempre, seguía desapareciendo en el trabajo, y nuestras noches se volvían cada vez más tranquilas y monótonas. Me faltaba ese fuego que alguna vez hubo en nuestra relación, pero intentaba convencerme de que era una etapa normal del matrimonio. Ambos éramos adultos, y este tipo de fases ocurren en cualquier pareja. Sin embargo, la vida comenzó a llenarse de algo nuevo. Víctor comenzó a aparecer con más frecuencia, a veces por alguna razón, a veces simplemente para charlar. Pasaba por una taza de café o solo por un momento para contarme sobre nuevos proyectos o ideas. Parecía completamente natural, y yo no le daba mayor importancia. Siempre me había encantado mi trabajo como diseñadora de interiores, pero a menudo extrañaba tener colegas con los que pudiera discutir ideas frescas o los desafíos de los proyectos. Víctor, siendo arquitecto, me sugirió que algunas veces discutamos nuestros temas profesionales.
Al principio eran conversaciones ligeras sobre las últimas tendencias en diseño y arquitectura, pero con el tiempo comenzaron a convertirse en discusiones más serias sobre posibles proyectos en conjunto. ¿Alguna vez has pensado en trabajar con alguien en pareja?, me preguntó un día, mientras estábamos sentados en mi sala y le mostraba algunas de mis ideas para la decoración de la casa. A veces lo sueño, pero rara vez encuentro a alguien con quien realmente pueda crear algo interesante. Le respondí sonriendo. Usualmente, mis proyectos giran más en torno a los clientes que a mis propias ideas. ¿Y tú? ¿No prefieres también trabajar solo? Víctor esbozó una ligera sonrisa pensativa. Sí, pero últimamente he empezado a sentir que trabajar solo puede ser bastante solitario. Con tus ideas, sería interesante trabajar juntos. Podríamos crear algo auténtico que vaya más allá de los proyectos convencionales. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. La idea de trabajar junto a Víctor comenzó a rondar cada vez más en mi cabeza. Tenía esa visión que me inspiraba y empecé a mirarlo con una nueva admiración. Nuestras conversaciones, que al principio eran meramente profesionales, se tornaban cada vez más personales, a veces con ligeros toques de coqueteo que yo intentaba ignorar. Un día, Víctor vino a verme con una nueva idea para un proyecto. Pasamos varias horas en mi oficina discutiendo detalles, dibujando bocetos y bromeando sobre pequeñas cosas. En algún momento, me di cuenta de que su presencia a mi lado se había vuelto algo cotidiano y deseado. Era tan fácil estar con él, tan inspirador. Y aunque mis pensamientos a veces se dirigían hacia un territorio peligroso, me convencía a mí misma de que solo era una amistad, nada más. Sin embargo, todo cambió el día en que Martín se retrasó mucho en el trabajo, y Víctor vino de nuevo a mi casa para discutir algún detalle del proyecto. Estábamos sentados en la cocina, riendo sobre lo absurdos que pueden llegar a ser los interiores de algunos de nuestros clientes. Pero algo en su mirada ese día era diferente, más profundo, más intenso. Sentí cómo se formaba algo entre nosotros que ya no podía ignorar. Cuando accidentalmente rozó mi mano, un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si una descarga eléctrica me atravesara. El contacto fue breve, pero provocó en mí una tensión extraña. Mi corazón se detuvo por un segundo y un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué acaba de pasar? Rápidamente aparté la mirada e intenté concentrarme de nuevo en la conversación, pero desde ese momento, nuestras charlas y encuentros ya no fueron los mismos. Cada vez que veía a Víctor, me daba cuenta de que pensaba en él más de lo que me gustaría admitir. Trataba de convencerme a mí misma de que todo era un juego de mi imaginación, que solo era una conexión amistosa que estaba exagerando en mis pensamientos. Pero cada día se hacía más difícil. Víctor estaba demasiado cerca, demasiado atento. Y aunque todavía no lo admitía del todo, algo dentro de mí ya había cambiado. Pasaron varias semanas desde que Víctor y yo comenzamos a trabajar en el proyecto, y nuestros encuentros se habían vuelto casi rutinarios. Intentaba no darle importancia a la tensión que surgía entre nosotros, convenciéndome de que eran solo momentos relacionados con el trabajo. Martín, como siempre, estaba inmerso en su trabajo y llegaba a casa demasiado tarde como para notar algún cambio en mi comportamiento. Una noche Martín decidió organizar una cena para nuestros amigos. Era uno de esos raros eventos en los que podíamos desconectarnos de las preocupaciones cotidianas y pasar tiempo juntos. Invitó a varios de nuestros amigos en común y, para mi sorpresa, incluyó a Víctor en la lista de invitados. Pensé que sería bueno que Víctor conociera a nuestros amigos. Me explicó Martín cuando le eché una mirada de sorpresa al ver la lista de invitados. Después de todo, es tu colega en el proyecto y también nuestro vecino. Deberíamos conocerlo mejor. Asentí, pero en mi interior sentí una extraña sensación de inquietud. Tener a Víctor en el mismo círculo que Martín y nuestros amigos era algo inesperado. No podía deshacerme de la sensación de que aquello sería una prueba para mi autocontrol. La noche llegó rápido. Como siempre, Martín se encargó de la organización y la cocina, mientras que yo me ocupaba de la decoración de la mesa y de crear un ambiente acogedor.
Los invitados comenzaron a llegar, y cuando apareció Víctor, sentí como mi corazón empezó a latir más rápido. «Hola, Julia», dijo con esa sonrisa que siempre me hacía sentir un poco incómoda. «Qué linda noche. Me alegra estar aquí. Me alegra que hayas venido», respondí, intentando mantener la calma. Durante toda la velada, Víctor se mostró atento y amable, como de costumbre. Socializaba fácilmente con nuestros amigos, bromeaba con Martín y mantenía la conversación, como si fuera un viejo amigo de la familia. Pero cada vez que su mirada se detenía en mí, sentía cómo entre nosotros surgía esa misma tensión que tanto me esforzaba por ignorar. Martín me lanzó algunas miradas sorprendidas cuando notaba lo absorta que estaba en mi conversación con Víctor. Trataba de disimular mi nerviosismo, pero en cierto punto me di cuenta de que le estaba prestando demasiada atención. Víctor y yo hablábamos de todo, desde el trabajo hasta nuestros pasatiempos, y parecía que nos conocíamos mucho más de lo que un par de colegas deberían. En algún momento de la noche, Martín invitó a todos a sentarse a la mesa. Nos sentamos uno frente al otro y todo transcurrió como de costumbre. Risas, conversaciones, vino. Pero dentro de mí todo hervía. Sentía que Martín se daba cuenta de mi comportamiento, pero intentaba no mostrar mis verdaderos sentimientos. Víctor, por su parte, permanecía tranquilo como siempre, como si no le diera ninguna importancia a la situación. Cuando la cena estaba llegando a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, acompañé a Víctor hasta la puerta. Nos miramos por un momento y en esos breves segundos parecíamos tener muchas cosas no dichas. «Gracias por la noche», dijo en voz baja, manteniendo mi mirada por un instante más. «Agradece que Martín te haya invitado», le respondí con una sonrisa, intentando mantener el tono ligero. «Me alegra haber venido», respondió brevemente, y con esa frase se fue, dejándome con un sentimiento de pesadez. Cuando la puerta se cerró tras él, volví a la sala donde Martín estaba recogiendo la mesa. Su mirada era seria. «Has pasado demasiado tiempo con Víctor», dijo de repente, sin levantar la vista. Esas palabras me golpearon en lo más profundo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la tensión dentro de mí alcanzaba su punto máximo. «¿Estás celoso?», pregunté con incertidumbre, intentando darle a mi voz un tono juguetón, pero por dentro estaba hecha un nudo. Martín levantó la cabeza y me miró sorprendido. «No, claro que no», respondió, pero había una nota de duda en su voz. «Solo que estás siempre con él. Pensé que era solo una relación de trabajo, pero parece que se han vuelto muy cercanos». Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Una ola de culpa recorrió mi interior. Las palabras de Martín estaban demasiado cerca de la verdad que yo misma intentaba ocultar. «Es solo trabajo, Martín», respondí rápidamente, acercándome a él, tratando de calmarlo. «Solo hablamos de los proyectos, nada más». Él asintió, pero su mirada seguía siendo desconfiada. Sabía que esta conversación no había terminado. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que realmente algo estaba cambiando entre Víctor y yo. Pasaron unos días desde aquella desafortunada cena, pero la tensión en casa no se disipaba. Martín se volvió más reservado y su atención a los detalles de mi comportamiento solo se intensificó. Lo sentía en cada mirada, en cada gesto, aunque intentaba no mencionar a Víctor. Nuestras conversaciones se hacían más breves y los pocos momentos que pasábamos juntos en casa eran tensos. Dentro de mí crecía una sensación de angustia. Comprendía que nuestra relación se estaba resquebrajando y era mi culpa. Una mañana, cuando Martín ya estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Víctor. Era corto e inusual. «Julia, ¿puedes venir? No me siento bien». Asterisk. Mi corazón comenzó a latir más rápido de inmediato. Una mezcla de preocupación y nerviosismo me invadió. Algo no estaba bien, y decidí no demorarme. Me puse una chaqueta rápidamente y me dirigí a su casa, que estaba justo al otro lado de la calle.
Durante el camino, mis pensamientos me atormentaban. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué me había escrito a mí? Intenté alejar cualquier sospecha de mi mente y centrarme en una sola cosa: ayudar a un amigo. La puerta de Víctor estaba entreabierta. Entré a la casa y enseguida me envolvió el silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del ventilador. Víctor estaba tumbado en el sofá. Parecía débil. Su rostro estaba pálido, su mirada vacía, y rápidamente corrí hacia él. «Víctor, ¿qué te pasa?», le pregunté, sentándome a su lado y tomando su mano. «Te ves terrible. ¿Debería llamar a un médico?». Abrió los ojos y me dedicó una sonrisa cansada. «No hace falta un médico. Solo me sobrecalenté al sol ayer. Ahora me siento mal. Gracias por venir». Puse mi mano en su frente para comprobar su temperatura. En ese momento, noté cómo sus ojos se fijaron en mi rostro, estudiando cada detalle. No era solo una mirada, había algo más, algo que llevaba tiempo sintiendo, pero que no quería admitir. «¿Tienes fiebre?», comenté, intentando hablar con calma, pero algo dentro de mí tembló. Me levanté para ir a buscar agua, pero su mano me agarró suavemente por la muñeca, deteniéndome. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerme. En ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron, comprendí que ya no había fronteras entre nosotros. «Julia», susurró Víctor. Su voz era suave y estaba cargada de esos sentimientos que ambos habíamos ocultado durante tanto tiempo. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se inclinó hacia mí y me besó suavemente, pero con decisión. Fue un instante que duró solo unos segundos, pero me pareció una eternidad. No lo aparté, no pude. Sus labios estaban cálidos y su caricia era delicada, pero estaba llena de esa emoción que habíamos estado reprimiendo. De repente, me aparté, dándome cuenta de lo que acababa de suceder. Mi corazón latía con fuerza, tanto que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Me levanté, retrocediendo, mientras Víctor seguía tumbado, sin intentar detenerme. No debimos. Comencé a balbucear tratando de encontrar las palabras, pero no podía. Él no respondió. Solo me miró con la misma ternura que aumentaba aún más mi confusión. «Debo irme», dije, intentando recuperar el control de mí misma. Salí rápidamente de su casa, sintiendo cómo la angustia crecía dentro de mí. El aire afuera me pareció demasiado denso. Apenas podía respirar por el torrente de pensamientos y emociones que me invadían. ¿Cómo había permitido que sucediera? ¿Qué estoy haciendo? Traicioné a Martín. Traicioné todo en lo que creía. Pero lo peor era que no podía olvidar ese beso. Incluso al alejarme de la casa de Víctor, incluso cuando intentaba calmarme, diciéndome que fue un error, todavía podía sentir sus labios sobre los míos. Me di cuenta de que no fue un accidente. Era un momento que había estado gestándose desde hace tiempo, pero que yo me había negado a aceptar. Cuando regresé a casa, no podía encontrar paz. Mi reflejo en el espejo me parecía ajeno, y el sentimiento de culpa me agobiaba, sin darme ninguna justificación racional. Martín debía volver en unas horas, y no sabía cómo lo enfrentaría después de lo que había pasado. Pasé todo el día intentando convencerme de que no volvería a suceder, que simplemente me había dejado llevar por las emociones y que ahora debía terminar. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no sería tan fácil. Después de aquel beso, me encontraba en un estado constante de ansiedad. Mi mente intentaba apartar lo sucedido, como si fuera un error que pudiera corregirse fácilmente. Pero con cada día que pasaba, me daba cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Decidí alejarme de Víctor, cortar nuestra comunicación para proteger mi matrimonio y a mí misma. Pero la vida tenía otros planes. En los días siguientes, ignoré sus mensajes. Martín, como de costumbre, se iba temprano al trabajo. Pero ahora, cuando me quedaba sola en casa, el silencio se volvía insoportable. Ese silencio me recordaba cada momento que pasé con Víctor y cómo había cruzado una línea que no quería reconocer.
pero me mantenía firme. No respondía a sus llamadas, ni abría la puerta si escuchaba sus pasos cerca de la casa. Por supuesto, Martín sentía mi tensión, pero no hacía preguntas. Parecía demasiado inmerso en su trabajo y confiaba en que los problemas se resolverían por sí solos si me daba tiempo. Sin embargo, entre nosotros crecía una barrera. Nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, breves, como si ambos temiésemos tocar algún tema importante. Sentía cómo mi corazón se alejaba de él, y eso me rompía por dentro. Una tarde, Martín sugirió que pasáramos el fin de semana en la naturaleza, pensando que sería una buena oportunidad para recuperar nuestra cercanía. Fuimos a la casa de campo de sus padres, rodeada de bosque y un lago para escapar de la realidad durante unos días. Aquello debía ser una especie de salvación para nosotros. Pero la tensión que ya había echado raíces en nuestra relación no nos permitía relajarnos. Al principio, todo parecía ir bien. Nos sentamos junto al lago, disfrutamos del atardecer, y Martín incluso intentó contar un chiste que en otro momento nos habría hecho reír a los dos, pero ahora solo sonreí débilmente, dándome cuenta de que no podía concentrarme ni sentirme en paz a su lado. Mi mente volvía constantemente a pensar en Víctor. Últimamente te has comportado de manera extraña, dijo Martín, rompiendo el silencio. Me sobresalté, como si no esperara que mencionara el tema de manera tan directa. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Estás demasiado ensimismada. ¿Ha pasado algo? ¿Tienes problemas en el trabajo? Su voz era suave, como si realmente no entendiera qué estaba ocurriendo. No podía decirle la verdad. No podía confesar que me resultaba difícil estar cerca de él, porque cada palabra, cada mirada suya me recordaba que lo había traicionado. En lugar de eso, intenté desviar la conversación. Todo está bien, Martín. Solo estoy cansada, tal vez. Tú también trabajas mucho y apenas nos vemos. Supongo que todo se ha acumulado. Solo necesito algo de tiempo. Ella sintió en silencio, pero noté que no le convencía esa explicación. Todo lo que alguna vez habíamos tenido se había vuelto frágil y vulnerable. No podía admitirlo en voz alta, pero sabía que la distancia entre nosotros crecía con cada día que pasaba. Ese fin de semana no nos trajo la cercanía que yo esperaba. Regresamos a casa siendo igual de extraños el uno para el otro como cuando nos fuimos. Martín volvió a sus rutinas y yo me quedé sola con mis pensamientos. La culpa me consumía y al mismo tiempo no podía deshacerme del creciente deseo de ver a Víctor de nuevo. A pesar de mis intentos por distanciarme, Víctor no se daba por vencido. Sus mensajes seguían llegando, cortos y respetuosos, como si supiera que lo estaba evitando, pero sin querer forzar nada. Uno de esos mensajes llegó una noche, cuando Martín estaba de nuevo trabajando hasta tarde. Hola, Julia. Necesitamos hablar. Respeto tu decisión si quieres terminar todo, pero creo que al menos deberíamos hablar de ello. Víctor. Asterisk. Esas pocas palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido. Sabía que debía seguir ignorándolo, pero no pude. Sabía que entre nosotros había algo más que un simple beso accidental. Era una conexión que no podía romper tan fácilmente, por mucho que lo intentara. Miré la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo antes de reunir el valor para responder. Víctor, no sé qué está pasando con nosotros. Esto no debió ocurrir. Dame tiempo, asterisk. Pero en el fondo de mi ser sabía que el tiempo no cambiaría nada. La atracción hacia Víctor no era simplemente una pasión pasajera. Era un sentimiento que crecía dentro de mí, como una tormenta que estaba lista para desatarse en cualquier momento. Y entonces entendí. Esta lucha aún no había terminado. Poco después de nuestro tenso viaje a la naturaleza, Martín se fue a una conferencia de trabajo por una semana. Cuando me lo contó, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Una parte de mí se alegraba de tener algo de tiempo sin la constante tensión y la culpa hacia mi marido. Pero por otro lado,
Sabía que su ausencia me dejaría sin excusas para resistir mis deseos y sentimientos hacia Víctor. A la mañana siguiente, cuando Martín ya estaba en camino, me sentí extrañamente vacía. La casa se sentía aún más silenciosa y fría. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos sobre Víctor me acosaban en cada momento. Era una extraña combinación de miedo y deseo que eclipsaba todos los demás sentimientos. Esa misma noche recibí un mensaje de Víctor. Julia, ¿podemos vernos? Respeto tu deseo de distanciarte, pero necesito hablar contigo. Miré la pantalla del teléfono durante mucho tiempo antes de responder. Mis dedos temblaban mientras escribía una breve respuesta. Ven mañana por la mañana. Esa noche casi no dormí. Me revolví en la cama, torturada por pensamientos contradictorios. Sabía que encontrarme con Víctor era un error, pero era un error del que no podía apartarme. Ya había pasado demasiado entre nosotros como para detenernos ahora y olvidar todo. Por la mañana, cuando me arreglé, intenté distraerme con las tareas del hogar. Pero con cada hora que pasaba, la tensión en mi interior aumentaba y no podía concentrarme en nada más. Finalmente, cuando escuché que llamaban a la puerta, sentí cómo mi corazón se detenía. Abrí la puerta y allí estaba Víctor, tranquilo, pero sus ojos reflejaban las mismas emociones que las mías. Nos quedamos mirándonos en silencio unos segundos antes de que yo me apartara para dejarlo entrar. Me alegra que hayas decidido verme, dijo él, tan pronto como cerró la puerta detrás de sí. Su voz era suave y cautelosa, como si comprendiera toda la gravedad de la situación. Yo también me alegro, respondí, tratando de ocultar el temblor en mi voz, pero no sé cómo debemos proceder. Víctor se acercó y en su mirada vi esa pasión que yo también sentía en mi interior. Ambos sabíamos que los límites que habíamos intentado establecer hacía tiempo que se habían roto. Julia, sabes que esto no es solo un error, dijo en voz baja mientras se acercaba más. Entre nosotros hay algo real. No pude responder. Mi corazón latía con fuerza y ya no podía resistirme más. Un momento después, él estaba tan cerca que antes de darme cuenta, nuestros labios se volvieron a encontrar. Esta vez no fue casual ni tímido, sino decidido, profundo, y ya no había resistencia en mí. Me dejé llevar por él, permitiéndome olvidar todo por ese instante. Nuestras manos se movían por cuenta propia, como si hubieran sabido desde siempre lo que debían hacer. No dijimos ni una palabra. Simplemente nos perdimos en ese momento. En ese instante, toda la realidad desapareció. Estábamos en ese punto al que nos había conducido este juego impredecible. Cada caricia de Víctor, cada una de sus miradas, me daban lo que hacía tiempo que no encontraba en mi relación con Martín. Era libertad, una tormenta de emociones, una energía que hacía mucho que había perdido. Terminamos en la cama y ya no podía pensar en lo que estaba bien o mal. En ese momento, todo estaba bien. Me permití sentirlo todo, la emoción que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. No era solo un encuentro físico, era una liberación que no había podido encontrar en mi matrimonio. Y, a pesar del dolor que sabía que vendría después, disfruté ese momento. Cuando todo terminó, yacíamos juntos respirando con dificultad, y comprendí que no había vuelta atrás. El mundo más allá de esa habitación volvió a existir, y con él regresó la realidad, cruda y despiadada. ¿Qué haremos ahora?, pregunté rompiendo el silencio. Víctor se giró hacia mí, su mirada era seria, pero no había miedo ni arrepentimiento en sus ojos. No lo sé, Julia, respondió en voz baja, pero sé una cosa, no me arrepiento de ninguno de los momentos que paso contigo. Sus palabras provocaron en mí una nueva oleada de emociones contradictorias. No sabía cómo reaccionar. Los pensamientos sobre Martín, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que acababa de suceder me atormentaban por dentro. Pero en ese momento, comprendí que mis sentimientos por Víctor no eran solo una simple atracción pasajera. Era algo más grande. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos.
Durante toda la semana siguiente, viví en un estado constante de tensión interna. Después de esa noche con Víctor, el mundo que me rodeaba cambió. Todo parecía igual, la misma casa, la misma rutina, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Era una sensación de culpa que no podía reprimir, y al mismo tiempo un deseo ardiente de revivir aquellos momentos de intimidad que habían trastornado mi vida. Martín regresó de su viaje de trabajo, sin sospechar nada. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado, como si todo siguiera su curso, pero cada palabra suya, cada gesto, me herían profundamente. Ya no podía mirarlo a los ojos sin recordar esa noche con Víctor. Cada vez que Martín me tocaba, mi cuerpo se tensaba, y él lo notaba. «¿Qué te pasa, Julia?», me preguntó una mañana mientras desayunábamos. «Desde que volví te noto diferente». No pude mirarlo a los ojos. Mis manos se apretaron, y enfoqué mi atención en la taza de café frente a mí. «Todo está bien, Martín. Solo he estado muy ocupada con el trabajo», respondí tratando de sonar tranquila. Pero él percibió que detrás de esas palabras había algo más. Frunció el ceño, pero no insistió en continuar la conversación. Sin embargo, su desconfianza crecía cada día. Lo veía en su mirada, en cómo empezaba a observar con atención cada uno de mis movimientos, como si intentara descubrir qué estaba pasando en realidad. Pero yo no podía, ni quería contarle la verdad. Era demasiado cobarde para confesar mi traición, aunque sabía que merecía saberlo. Mientras tanto, Víctor seguía enviándome mensajes. Cada uno de ellos aceleraba los latidos de mi corazón, pero intentaba responder de manera fría y breve. Dentro de mí había una batalla constante. Sabía que debía cortar todo contacto con él, pero no podía. El deseo de volver a verlo, de tocarlo otra vez, era demasiado fuerte, y eso solo hacía que mi lucha interna se intensificara. No podía perdonarme por lo que había hecho, pero tampoco podía dejar de pensar en Víctor. Una noche, cuando Martín volvió a quedarse trabajando hasta tarde, yo estaba sentada en la cocina, sumida en mis pensamientos. El teléfono vibró y en la pantalla apareció un mensaje de Víctor. «Julia, tenemos que hablar. No puedo seguir así». Asterisk. Esas palabras me golpearon en lo más profundo. Sabía que tenía razón. No podíamos seguir adelante de esta manera. Pero en lugar de responderle, me levanté de la mesa y guardé el teléfono en el bolsillo. No sabía qué hacer. El dolor de la traición me estaba destruyendo por dentro y no podía seguir llevando esta doble vida. Cuando Martín regresó, estaba sentada en la sala, tratando de ordenar mis pensamientos. Notó mi estado y se acercó a mí, sentándose a mi lado. «Julia, ¿qué está pasando con nosotros? Siento que te has distanciado. Puedo notar que algo ha cambiado entre nosotros». Su voz estaba llena de preocupación, lo que solo aumentaba mi culpa. Ya no podía seguir guardándomelo. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos y cubrí mi rostro con las manos, incapaz de contener el dolor. «Martín, no sé cómo sucedió esto», comencé a decir entre sollozos. «He hecho algo que no debía. Te he traicionado». Se quedó inmóvil. Su rostro se volvió pálido y sentí como el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Mis palabras finalmente salieron a la luz y aquello era un punto de no retorno. ¿Qué estás diciendo?», pronunció lentamente, su voz temblando de incredulidad. No podía seguir ocultando la verdad. Le conté todo. Nuestras reuniones con Víctor, cómo nos fuimos acercando y aquella noche que nunca podría olvidar. Martín me escuchaba en silencio. Su rostro estaba vacío, sin emociones. Veía como cada palabra lo sumía más en sus propios pensamientos, dándose cuenta de que nuestro matrimonio estaba roto. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Martín no se movía. Solo estaba sentado, mirando un punto fijo. Sus ojos parecían vacíos y su rostro carecía de vida. «No puedo», finalmente pronunció en voz baja, levantándose del sofá. «No puedo creer que hayas hecho esto. Has destruido todo». Comenzó a caminar de un lado a otro,
como si no pudiera encontrar un lugar donde quedarse, y sus manos temblaban. Quise decir algo, intentar justificarme, pero sabía que no había palabras que pudieran arreglar lo sucedido. «No puedo seguir viviendo contigo, Julia», dijo. Su voz era fría y decidida. «No podré olvidarlo. No podré perdonarte». Con esas palabras, Martín salió de la casa, dejándome sola en un silencio devastador. Me quedé sentada en el mismo lugar, sintiendo cómo la realidad me aplastaba. En un solo instante, lo había perdido todo. A mi marido, a mi familia, la esperanza de ser perdonada. Martín no regresó esa noche. Mi traición había sido el final de nuestro matrimonio, y sabía que ya nada volvería a ser como antes. Después de la partida de Martín, la casa quedó sumida en un silencio ensordecedor que parecía absorberme por completo. Me quedé sentada en el sofá, sin saber qué hacer. Por dentro, todo parecía vacío, como si alguien se hubiera llevado todas mis emociones, dejando solo el dolor. Un dolor silencioso pero corrosivo. Martín no regresó ni esa noche ni al día siguiente. Se había ido, y sabía que nunca más querría verme. Al tercer día después de su partida intenté contactarlo, pero su teléfono estaba apagado. Le envié varios mensajes que nunca fueron leídos. Entendía que Martín quería desaparecer por completo de mi vida, y eso desgarraba mi corazón en pedazos. A pesar de todo el dolor, a pesar de la traición, una parte de mí aún se aferraba a la esperanza de que tal vez tuviéramos una oportunidad para arreglar las cosas. Pero cada día sin su respuesta era como un golpe más a esa esperanza. En esos días, Víctor no dejaba de intentar ponerse en contacto conmigo. Sus mensajes eran insistentes, pero yo los ignoraba. Después de que Martín supiera la verdad, me sentía vacía, culpable ante él y ante mí misma. Ya no podía seguir con Víctor, a pesar de los sentimientos que aún vivían dentro de mí. Mi traición había destruido mi matrimonio, y no quería destruir aún más vidas. Después de varios días, finalmente decidí encontrarme con Víctor para poner fin a esta historia. Nos encontramos en su casa. Cuando llegué, su rostro reflejaba esperanza, como si aún creyera que entre nosotros podría saber algo, pero en mi corazón solo había culpa. «Gracias por venir», dijo en voz baja mientras se acercaba a mí. Sus ojos me escudriñaban tratando de entender lo que pensaba. Asentí, evitando su mirada. «Víctor, vine para terminar con todo», dije, reuniendo el coraje para hablar. «No puedo seguir con esto. Destruí mi matrimonio y necesito tiempo para resolver mi vida. No puedo estar contigo, sabiendo que todo esto es el resultado de mi traición». Dio un paso atrás. Su rostro se congeló en una expresión de decepción y dolor. «¿Quieres terminar todo?», preguntó en voz baja, como si no creyera lo que estaba escuchando. «¿Después de todo lo que pasó entre nosotros?» «Sí», respondí, intentando mantener mis emociones bajo control. «No puedo seguir mintiéndome a mí misma ni a los demás. Esto no fue solo un error, Víctor. Fue una traición. No puedo vivir con eso. No puedo continuar nuestra relación sabiendo el daño que he causado a Martín. Todo esto fue un error, Sus ojos se llenaron de desesperación, pero no dijo nada más. Nos quedamos en silencio, una pausa que parecía eterna. Podía ver que no quería dejarme ir, que para él nuestra relación era algo importante. Pero ya no podía seguir viviendo en la mentira. «Lo siento, Víctor», susurré, dándome la vuelta hacia la puerta. Cuando salí de su casa, el sentimiento de alivio se transformó inesperadamente en un vacío profundo. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también entendía que ahora estaba completamente sola. Martín no volvería a mí, y mi vínculo con Víctor se había roto para siempre. Al día siguiente, Martín regresó a casa, pero no para hablar. Vino a recoger sus cosas. Intenté hablar con él. Le pedí que tuviéramos una conversación, pero sus ojos permanecieron fríos e indiferentes. No dijo una palabra. Solo empacó sus pertenencias y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo un momento, sin mirarme. «Voy a pedir el divorcio. No quiero volver a saber de ti». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sabía que lo había perdido todo.
pero escucharlo de su boca fue demasiado doloroso. No pude encontrar la fuerza para decirle nada. Se fue, y en ese momento comprendí que nuestro matrimonio había llegado oficialmente a su fin. La mujer que alguna vez fui ya no existía. Después de eso, mi vida parecía haberse detenido. Me despertaba cada mañana sintiendo cómo el dolor se extendía dentro de mí, como una ola silenciosa e interminable. Cada recuerdo de Martín, cada pensamiento sobre lo que habíamos sido, me hacía estremecer de dolor. Lo había perdido y solo yo tenía la culpa. Víctor intentó ponerse en contacto de nuevo, pero ya no podía responder. Sabía que continuar nuestra relación no me haría feliz, solo aumentaría mi culpa, y él mismo lo entendió al poco tiempo. Unos días después de que Martín recogiera sus cosas, Víctor dejó de escribir. Se dio cuenta de que no había futuro para nosotros. Ahora me quedé sola en nuestra casa, que me parecía vacía y fría. Esta casa, que alguna vez estuvo llena de sueños sobre el futuro, se había convertido en el lugar donde todo terminó. Sabía que mis actos me habían llevado hasta aquí, que había destruido mi vida y la de quienes amaba. Pasaron semanas, y el silencio que llenaba la casa tras la partida de Martín se convirtió en parte de mi nueva realidad. Cada mañana, al despertar en la cama, miraba el lado vacío donde antes dormía mi esposo y comprendía que ahora estaba sola. La soledad me envolvía como una niebla sofocante y parecía que, con cada día que pasaba, me hundía más en ese estado de desesperanza. Mis intentos de recomponer mi vida fracasaban. El sentido de la existencia desaparecía y ya no encontraba fuerzas para seguir luchando. Martín presentó la demanda de divorcio poco después de haberse ido de casa. Los documentos llegaron por correo, fríos y oficiales, como un recordatorio de que todo lo que alguna vez pensé que era eterno había sido destruido. Me senté a la mesa de la cocina, sosteniendo esos papeles, y sentí como algo dentro de mí se desmoronaba. No pude contener las lágrimas, sabiendo que esto era el fin de nuestro amor, de nuestros planes para el futuro, de nuestra vida juntos. Firmé los documentos sin intentar disputar nada. Martín tenía todo el derecho de llevarse lo que quisiera. Después de todo lo que hice, no tenía el derecho moral de pelear por nada. Como era de esperar, Víctor también fue desapareciendo de mi vida. En los primeros días tras nuestra ruptura, seguía intentando mantenerse en contacto, pero mis respuestas silenciosas le dejaron claro que nuestra relación no tenía futuro. Con cada día que pasaba, sus mensajes se volvían menos frecuentes, hasta que finalmente dejaron de llegar. Sabía que su interés por mí había sido impulsado por la pasión que habíamos compartido, pero ahora que esa pasión se había apagado, no nos quedaba nada en común. Al quedarme sola, comencé a darme cuenta de lo mucho que había subestimado mi felicidad con Martín. Estaba convencida de que nuestra relación había perdido su chispa hacía tiempo, de que merecía algo más, de que mi atracción hacia Víctor era una oportunidad para algo nuevo. Pero me equivoqué. Fue un error que destruyó mi vida y la de Martín. Elegí las emociones fugaces en lugar de luchar por lo que era real. Los días pasaban en monotonía. Ya no trabajaba en diseño. Mi trabajo había dejado de darme alegría. Las noches se volvían insoportablemente largas. Me sentaba en una casa vacía, rodeada de recuerdos, y cada rincón me recordaba lo que había perdido. El lugar que alguna vez fue nuestro hogar ahora se había convertido en una prisión, llena solo de dolor y arrepentimiento. A veces salía a caminar por la calle, pasaba frente a la casa de Víctor, pero nunca me detenía. Nuestros caminos ya no se cruzaban. Seguramente él también comprendía que nuestro pasado no tenía sentido ni futuro. Mis días se volvieron como una película en blanco y negro, sin colores brillantes, y cada paso me recordaba mi error. Alguna vez había soñado con una nueva vida, con nuevas emociones, con sentirme viva. Pero ahora todo lo que me quedaba era el vacío y la amarga comprensión de que fui yo quien destruyó mi propia felicidad. Yo era la causa de todo mi sufrimiento. Al final comprendí una verdad simple.
La felicidad no son chispas pasajeras de pasión y emoción. No es algo nuevo y emocionante. Son los pequeños momentos que construimos con aquellos que están a nuestro lado. Y eso lo dejé pasar. En lugar de luchar por mi matrimonio, me dejé llevar por una pasión momentánea, y eso me llevó a la ruina total. Ahora me quedaba sola y tendría que vivir con ello, vivir con la conciencia de que fui yo quien destruyó mi vida. A menudo pensaba en Martín, en nuestros mejores momentos, en cómo hacíamos planes para el futuro, en cómo sonreía cuando le contaba mis sueños, y cada vez me causaba un dolor insoportable, porque esos recuerdos eran lo único que me quedaba de nuestra vida juntos. Mi traición lo destruyó todo, pero hice mi elección y tendría que vivir con sus consecuencias. Si pudiera dar un consejo, diría una sola cosa: no cometan mis errores. No permitan que las pasiones pasajeras destruyan lo que han construido durante años, porque un solo error puede acabar con todo lo que amaban. Ahora solo me queda esto, el silencio y el dolor que me acompañan cada día.